Estaba solo en el polvo, un pastor alemán con una pata torcida, temblando bajo el peso de cada susurro de la multitud. Ni una sola mano se levantó. Ni una. Lo llamaban roto, irreparable. Una carga. El subastador estaba a segundos de acabar con todo, hasta que un hombre desconocido levantó la mano silenciosamente. Sin palabras, sin vacilación, solo un simple gesto que desencadenó una cadena de eventos que nadie podría haber imaginado. ¿Qué tenía este perro que sacó a un extraño de las sombras? ¿Y qué secreto guardaba ese hombre que lo llevó directamente al dolor del que todos los demás huían? Esta historia te llevará más allá de lo que esperas. Un viaje de lealtad, redención y un vínculo que podría cambiar tu forma de ver el mundo. Pero antes de que nos sumerjamos en el video y nos lo digas en los comentarios, ¿desde dónde lo ves? Nos encantaría saber de ti. La subasta de ganado de Billings no era exactamente el tipo de lugar que buscabas, Grace. Entre la neblina de polvo de ganado, el sonido metálico de las puertas metálicas y los gritos incesantes de los compradores que evaluaban el ganado, apenas había espacio para respirar, y mucho menos para sentir. Pero ese día, algo transformó el ruido en silencio. No era la voz más fuerte ni el toro más grande. Era el perro. Entró cojeando por la puerta lateral como una sombra, intentando recordar cómo caminar bajo la luz. Un pastor alemán macho, con el pelaje manchado de barro y salpicado de viejas heridas, arrastrando una pata trasera como si se hubiera rendido meses atrás. Sus costillas asomaban entre el pelaje irregular y una descolorida cicatriz de cadena le rodeaba el cuello como un recuerdo indeleble. No ladró. No suplicó. Simplemente se quedó allí, temblando ligeramente, pero manteniéndose firme como si supiera que su destino estaba a punto de sellarse frente a desconocidos que no se preocupaban por saber su nombre. El subastador, normalmente rebosante de energía, tropezó con su discurso. Unos cuantos murmullos se esparcieron por el establo. Ese estaba perdido. No vale la pena ni la comida. Probablemente mordió a alguien. Ninguna oferta. Ni siquiera una mirada de lástima. El silencio a su alrededor no provenía del asombro. Provenía de la indiferencia. No era un perro para ellos. Era una carga con un latido. Justo cuando el subastador empezó a avanzar, golpeando con el mazo la puerta para que se encargaran del perro, una mano se levantó silenciosamente en la parte posterior. No gritó. No saludó. Simplemente se levantó, tranquila y firme, como si hubiera estado esperando este momento exacto. Las cabezas se giraron. Siguieron los susurros. Nadie reconoció al hombre. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada que había recorrido más kilómetros que la mayoría de los camiones en el patio y botas cubiertas de barro de Montana. Su cabello era plateado a los lados y una cicatriz descolorida le recorría la mandíbula como un mapa que lo llevaba de regreso a un lugar del que nunca hablaba. Su nombre no fue anunciado, su voz no fue escuchada, pero la forma en que asintió una vez, solo una vez, tuvo más peso que cualquier oferta de dinero. El mazo cayó, vendido. La gente parpadeó, confundida. ¿Por qué alguien así querría un perro así? ¿Era lástima? ¿Un error o algo que nunca entenderían? El hombre caminó lentamente por el pasillo. No dudó. No se inmutó cuando el perro levantó la cabeza. El pastor alemán lo miró fijamente, con las patas temblorosas, pero algo en esos ojos ámbar brilló como una brasa moribunda atrapada por el viento. Cuando el hombre se arrodilló a su lado, no extendió la mano para agarrar o tirar. Simplemente puso una mano, abierta y paciente, sobre el hombro del perro. Lo que sucedió después, nadie lo esperaba. El perro se acercó, apenas, pero se inclinó ante ese toque como si fuera el primer contacto real que había tenido en años. No gruñó. No lloró. Simplemente apoyó su peso contra la pierna del hombre y respiró. No fue dramático, no fue ruidoso, pero todos lo sintieron. Fue como ver dos cosas rotas recordar cómo mantenerse unidas. Alguien lo grabó en su teléfono. Las imágenes no mostraban mucho, solo a un extraño y un perro, quietos y silenciosos en el caos de un patio de subastas, pero fue suficiente para volverse viral. Lo que no mostraba, sin embargo,
era la razón detrás de esa mano levantada. La historia oculta en los ojos del hombre y lo que el perro haría en los días venideros dejaría a todos preguntándose cuánto dolor se necesita para finalmente traer a alguien a casa. El camino a casa estaba bordeado de árboles color óxido aferrándose al último aliento del otoño. La vieja camioneta crujía sobre cada bache como si tuviera opiniones, pero Elijah Kane no dijo una palabra. Mantenía las manos firmes en el volante. Sus ojos estaban fijos en el camino, aunque se desviaron hacia el espejo retrovisor más de una vez, donde el perro yacía acurrucado en la caja de la camioneta, ojos silenciosos medio cerrados pero nunca dormidos del todo. Cada sacudida lo hacía estremecer, como si esperara que el mundo volviera a volverse cruel en cualquier momento. Pero esto ya no era el patio de subastas, y Ilaiche no era como los demás. La cabaña esperaba en las afueras de Laurel, Montana, donde los pinos se encontraban con el silencio y nadie venía a menos que estuviera perdido. Se alzaba como una reliquia, medio devorada por los árboles, con un porche que se inclinaba lo justo para darle carácter. Ilaiche había vivido allí solo durante años. Sin visitas, sin entregas, solo una vieja estufa, una pila de leña apilada con precisión militar y una cama que había olvidado lo que significaba ser compartida. No traía cosas a casa. Hasta ahora. Ilaiche llevaba al perro en brazos como algo sagrado, como si temiera despertar a un fantasma. El perro no se resistió. Solo temblaba ligeramente, su respiración era superficial, como si no estuviera seguro de tener derecho a descansar. Ilaiche lo recostó sobre una vieja manta de franela cerca de la chimenea, añadió toallas y avivó el fuego hasta que bailó. El calor entró lentamente, envolviendo los bordes de la habitación. Aún así, el perro no cerró los ojos. Esa noche, Ilaiche cocinó un guiso sencillo. El perro no comió. No se movió. Él simplemente observaba, sus ojos seguían cada paso, cada suspiro, cada momento, la mano del hombre se cernía sobre algo afilado o caliente. No era miedo. Era defensa, como si alguien le hubiera enseñado hacía mucho tiempo que el silencio podía volverse violento rápidamente. Ilaiche no presionó. No gritó órdenes. En cambio, simplemente se sentó frente a él y susurró, casi al fuego mismo. Rock. Las orejas del perro se crisparon, no mucho, solo lo suficiente para delatar el destello de reconocimiento. O tal vez curiosidad. Ilaiche lo intentó de nuevo, más suave. Rock. Ese es tu nombre ahora. El perro no se movió, tampoco lo rechazó. Pero el silencio cambió ligeramente, como si el viento afuera hubiera cambiado de opinión sobre cuán fría debía ser la noche. Durante horas, Ilaiche no se movió de ese lugar. No leyó, no durmió, solo observó las llamas parpadear contra las viejas paredes de madera mientras el perro yacía quieto, con los ojos bien abiertos, siempre observando. Cuando el fuego finalmente crepitó de la manera correcta, Rook se estremeció. Ilaiche no dijo nada. Simplemente se acercó una manta extra y dejó su mano apoyada en el borde de la ropa de cama, sin tocar, solo cerca. Rook miró esa mano durante minutos, inmóvil. Luego, como si probara la gravedad misma, se movió solo una pulgada hasta que la punta de su pata tocó los dedos del hombre. Ningún relámpago, ninguna gran oleada orquestal. Solo dos vidas que habían sido arrastradas por la grava, encontrándose en el momento más suave y frágil imaginable. La mañana llegó con la escarcha cubriendo las ventanas y el bosque más allá. Aún dormido, Ilaiche no se despertó con ladridos ni movimiento. Despertó con calor a su lado. Rook se había movido durante la noche, acurrucándose cerca de la chimenea y más cerca del hombre que no le había exigido nada. Todavía no era confianza. No era paz, pero era un comienzo. Y los comienzos importan. A veces la curación no llega con trompetas y luces brillantes. A veces se percibe en el suave roce de garras sobre las viejas tablas del suelo, en la respiración compartida de un hombre y un perro que han visto demasiado, y en el acuerdo silencioso de que tal vez esta cabaña podría albergar algo más que fantasmas. La mañana después de su primera noche bajo el mismo techo comenzó tranquila, como la mayoría de las mañanas en la cabaña a las afueras de Laurel.
Afuera, la escarcha brillaba en las agujas de pino como si alguien hubiera esparcido polvo de plata por el bosque. Dentro, Ilaiche preparaba café tan fuerte como para despertar a los muertos. Pero sus ojos no estaban fijos en la taza. Estaban fijos en el perro. Rook se acurrucaba junto a la chimenea, con un ojo entreabierto, siempre observando, sin confiar demasiado. La curación tenía un ritmo, y Rook aún no estaba listo para bailar. Ilaiche dejó un tazón de comida blanda, pollo, arroz, un poco de caldo de huesos. Claro, Rook no se movió hasta que Ilaiche se sentó a su lado en el suelo de madera. Entonces, poco a poco, como si su cuerpo hubiera aprendido a traicionar al tacto, el perro se inclinó hacia adelante y empezó a comer. Pero solo si Ilaiche se quedaba cerca. No engulló. Como un perro callejero hambriento. Hacía pausas cada pocos bocados, observando al hombre, preparándose para el sonido de una bota, un grito, una mano levantada en la dirección incorrecta. A medida que pasaban los días, la cojera de Rook no mejoraba. De hecho, Ilaiche notó algo peor. En la tercera tarde, después de un paseo lento y cuidadoso por el patio, Ilaiche intentó cepillar el pelaje enmarañado del perro cerca de los cuartos traseros. Fue entonces cuando sucedió. Un solo cepillado cerca de la pata trasera hizo que Rook diera vueltas. Se sacudió, gruñó, no con agresión, sino con terror. Un sonido bajo y gutural brotó de su garganta, no para lastimar, sino para advertir. Ilaiche se congeló. El cepillo cayó. Rook retrocedió, temblando, con la cola metida, el corazón acelerado. Ilaiche no gritó. No se movió hacia él. Simplemente se arrodilló lentamente, con la palma hacia arriba, y esperó. Rook no regresó de inmediato. En cambio, se quedó de pie en el borde de la alfombra, el cuerpo rígido, los ojos moviéndose como un animal atrapado, esperando el dolor. Pasaron 10 largos minutos antes de que diera un paso cauteloso hacia adelante, luego otro, hasta que finalmente su hocico presionó suavemente la mano de Ilaiche. Una rendición silenciosa. No confianza, solo agotamiento por cargar con el peso de lo que fuera que vino antes. Más tarde esa noche, mientras Ilaiche pasaba cuidadosamente los dedos por el cuerpo del perro para comprobar la curación de la herida, notó algo extraño bajo el pelaje. No una, sino varias manchas circulares. Pequeñas quemaduras, algunas viejas, algunas nuevas, intencionadas, hechas por alguien que sabía exactamente dónde un perro no podía llegar para arañar o morder. La mano de Ilaiche se detuvo. Su respiración se entrecortó. Su rostro no cambió, pero sus ojos contaban una historia diferente. Ira. Culpa. Algo más profundo. No dijo una palabra, solo cerró los ojos por un segundo, como si necesitara anclarse antes de hacer algo imprudente. Mientras el fuego parpadeaba abajo, Ilaiche sacó un diario desgastado, encuadernado en cuero, de debajo de su cama. Se sentó a la mesa de la cocina, pluma en mano, y empezó a escribir, no para que nadie más lo leyera, sino como un hombre intentando quitarse un peso de encima. La tinta fluía rápido. Las frases eran entrecortadas. Nombres, lugares, preguntas. Debería haber dicho algo entonces. ¿Por qué no lo denuncié? ¿Te conocía? Mientras tanto, Rook se removía en sueños, gimiendo, llantos bajos, aullidos suaves, como si estuviera atrapado en algún lugar tras sus párpados. Ilaiche se acercó a él con cuidado, se arrodilló junto a la chimenea y susurró, «Ya no estás ahí». El cuerpo de Rook se estremeció una vez, luego se tranquilizó. La pesadilla pasó, pero las preguntas persistieron como el humo. En los días siguientes, emergieron más patrones. Rook se estremeció al oír el traqueteo de una cadena. Salió corriendo debajo de la mesa. Cuando Olaya dejó caer un cuenco de metal, no gruñó a la gente, sino a los uniformes. Incluso ver un sombrero con una placa le ponía los pelos de punta. No eran comportamientos aleatorios. Eran cicatrices incrustadas en el sistema nervioso. Quienquiera que hubiera herido a Rook no solo le había roto huesos. Le había roto el lenguaje, la confianza, la memoria. Pero había algo más,
algo que Ilaiche no podía identificar. Cada vez que Rook lo miraba con esos ojos, ni asustados ni confundidos, sino familiares, era como una ola que no llegaba a la cresta, como si el perro no viera un nuevo hogar, sino algo que ya conocía. Y Ilaiche también lo sintió, esa extraña sensación de que, en algún lugar, de alguna manera, esta no era su primera colisión. Era un reencuentro. Y fuera lo que fuera de lo que Rook había estado huyendo, no era solo su pasado. Podría haber sido también el de Ilaiche. El silencio que envolvía la cabaña de Ilaiche cada noche no era solo apacible. Era intenso, como si el aire mismo conociera secretos que no revelaba. Ese tipo de silencio no proviene de la falta de sonido, sino de una vida que ya ha dicho demasiado. Y en una de esas noches, justo después de medianoche, el sonido que rompió no fue un trueno ni viento. Fue un golpe. 3 golpes lentos y fuertes contra la puerta. Ilaiche no se movió al principio. Tampoco el perro, que había estado dormitando junto a la chimenea. Ambos levantaron la cabeza al mismo tiempo, rígidos, alerta, como soldados por instinto. Ilaiche se acercó a la puerta sin decir palabra. Al otro lado había un hombre con una chaqueta de lona marrón y una placa dorada prendida del cinturón. El ayudante del alguacil Lance Dwyer. No era un desconocido, pero tampoco exactamente un amigo. Buenas noches, dijo Dwyer en voz baja. Perdón por la hora. Pensé que querrías saber que hubo un allanamiento en el viejo rancho Wilcox. Pensé que recordarías ese lugar. Solía cerrar caballos por ahí, ¿verdad? Ilaiche se quedó mirando. Rook se interpuso entre ellos sin hacer ruido. Postura tensa, cola baja, orejas hacia atrás. El momento fue rápido pero inconfundible. El perro reconoció el nombre. No el ayudante. El rancho. Dwyer se tocó el sombrero y dejó una tarjeta. Sin decir otra palabra, Ilaiche cerró la puerta lentamente, echando el cerrojo y la cadena. Luego se quedó quieto un largo rato, respirando. El perro lo miró fijamente, inmóvil, como si esperara que algo se rompiera. Más tarde esa noche, Ilaiche salió al cobertizo detrás de la cabaña. Rook lo siguió, su cojera se había atenuado con el frío. El cobertizo no se había abierto en años. Olía a óxido, polvo y a un pasado del que nadie quería hablar. Ilaiche fue directo a la parte de atrás, levantó una lona y descubrió una vieja caja de madera reforzada con esquinas de hierro. Se detuvo antes de sacarla. Luego, con un suspiro, como si se estuviera sumergiendo, la abrió. Dentro había restos de una vida dejada atrás, una insignia del ejército doblada y deshilachada, una foto de un Ilaiche más joven junto a un pastor alemán, similar a Rook, pero diferente. Un collar de cuero andrajoso quemado por los bordes, y en el fondo, envuelto en plástico, una pila de documentos desgastados, recibos de trabajos en el rancho olvidados hacía mucho tiempo, incluyendo varios con el nombre Wilcox y una firma en particular que hizo que Ilaiche apretara el puño. El perro lo observaba desde la puerta. Sus ojos no parpadearon. Su cuerpo no se movió. Fue como si él supiera lo que había en la caja antes que Ilaiche. Ilaiche no durmió esa noche. Se sentó en el porche con Rook a su lado, ambos envueltos en ese silencio que surge cuando el pasado no llama. Derriba la puerta de una patada. Sabía que no podía seguir enterrándolo. Ni las pruebas, ni la culpa, y definitivamente no el nombre garabateado al pie de ese recibo. Un nombre que esperaba no volver a ver nunca. Pero allí estaba, mirándolo como un espejo sin perdón. Algo había comenzado el día que levantó la mano en esa subasta. No un rescate, ni siquiera una redención. Era un ajuste de cuentas. Y cada paso adelante a partir de ese momento ya no se trataba de sanar. Se trataba de respuestas. Y si las pesadillas de Rook eran una indicación, no les iba a gustar lo que encontrarían. Porque lo que pasara en Wilcox no se quedaba enterrado. A la mañana siguiente, la escarcha del techo ya se había derretido en lentas gotas, marcando un ritmo que no encajaba con el estado de ánimo de Ilaiche. El sueño no lo había visitado. La caja seguía abierta sobre la mesa.
Rock caminaba inquieto cerca de la puerta principal, sus patas golpeando la madera como un redoble de tambor que solo él podía oír. No había un plan hablado, pero de alguna manera, tanto el hombre como el perro sabían a dónde iban. El camino al rancho Wilcox era largo, serpenteando por las curvas exteriores del Bosque Nacional Custer. Los pinos se arqueaban en lo alto, proyectando sombras largas y estrechas sobre la grava. Y Laiche no dijo una palabra mientras conducía. El perro estaba sentado en el asiento del copiloto, alerta pero silencioso, con los ojos escudriñando el horizonte como si algo familiar pudiera surgir de entre los árboles en cualquier momento. La camioneta crujía con cada bache, pero ninguno de los dos se inmutó. Llevaban un peso mayor viajando con ellos, silencioso pero pesado. El viejo rancho apareció a la vista como un fantasma. Postes de cercas descoloridos, ventanas agrietadas, graneros con techos derrumbándose. Pero no era solo decadencia. Parecía el tipo de lugar que la gente había abandonado apresuradamente, no por la naturaleza ni el tiempo, sino por algo de lo que nadie quería hablar. Y Laiche detuvo la camioneta y salió lentamente. El perro lo siguió. Cada paso medía su cojera, más notoria en terreno irregular. No se dirigieron a la puerta principal. En cambio, Rock avanzó hacia los campos traseros, ignorando el corral roto y el remolque oxidado para caballos. Fue el claro cubierto de maleza más allá de la línea de árboles lo que captó su atención. Y Laiche lo siguió de cerca, observando cómo el perro aminoraba la marcha cerca de un parche de hierba alta y cardos. Entonces, de repente, Rock se detuvo. Bajó las orejas y se agachó. Olfateó la tierra, la zarpazó una vez y luego levantó la vista. Había depresiones superficiales en la tierra, irregulares, tenues, pero inconfundibles, como si algo o alguien hubiera estado enterrado allí. No profundas, pero no marcadas, solo borradas. Y Laiche se arrodilló y tocó el suelo. Todavía frío y húmedo. «Es esto», susurró, apenas lo suficientemente alto como para ser real. El perro no ladró, no gimió, solo dejó escapar un suspiro lento y pesado y se sentó a su lado. El aire se densificó, y Laiche cerró los ojos un largo instante, recordando cosas que llevaba años intentando olvidar. Trabajos pasados, dinero fácil, cierto granero con sonidos de los que nadie volvía a hablar. Pero era más que culpa. Era algo peor. Complicidad. Él no lo había causado, pero había estado allí. Había oído cosas y se había marchado. El perro se apoyó suavemente en el hombro de Laiche, sin presionar, simplemente estando. Y ese pequeño y silencioso contacto llevaba el peso del perdón que Laiche creía no merecer. Permanecieron sentados allí un buen rato, hombre y perro, uno junto al otro en medio de un campo lleno de fantasmas. Pero el silencio no duró. Mientras caminaban de vuelta a la camioneta, un movimiento cerca del granero llamó la atención de Laiche. Una silueta, rápida, agachándose tras el revestimiento podrido. Alguien lo había estado observando. Dio un paso adelante, pero Rock gruñó, bajo y gutural, deteniéndolo en seco. Quienquiera que fuera, no volvió a salir, y Laiche no lo persiguió. En cambio, abrió la guantera, sacó un bloc de notas doblado y escribió 3 palabras. No ha terminado. El viaje de regreso fue aún más silencioso, pero el silencio ya no era vacío. Vibraba con urgencia. Y Laiche sabía ahora que no se trataba solo del pasado de Rock. Se trataba de su propia responsabilidad y de los asuntos pendientes que aguardaban a la sombra de graneros olvidados y rastros de papel quemados. De vuelta en la cabaña, Laiche dejó el bloc de notas embarrado sobre la mesa y empezó a recopilar viejos contactos, nombres que no había pronunciado en voz alta en años. Ganaderos, subastadores. Gente que sabía cómo funcionaba el submundo tras la fachada limpia de la industria ganadera. Y mientras el fuego crepitaba tras él, Rock volvió a acurrucarse en la alfombra, esta vez no mirando a la puerta, sino a Laiche. Porque ya no eran 2 supervivientes. Eran una unidad con una misión. Y la verdad ya no estaba enterrada. Laiche no perdió el tiempo. A la mañana siguiente, tras apenas unos sorbos de café amargo, subió al perro a la camioneta y se dirigió al este.
Directo a Boseman. En el fondo de su mente bullían fragmentos de la noche anterior, esa sombra en el rancho, los viejos postes de la cerca que parecían esconder secretos dignos de un cementerio. Pero era el perro lo que más lo atormentaba, la forma en que había gimoteado cerca de la tierra superficial, la forma en que había mirado a Ilaiche como si lo supiera todo. Boseman estaba a 1 hora de distancia, y el paisaje se volvía más llano, más abierto, pero Ilaiche agarraba el volante con más fuerza con cada kilómetro que pasaba. Hacía años que no iba a esa clínica veterinaria, desde que él y Elena Marek dejaron de hablar después de, bueno, mucho silencio. Pero si alguien sabía leer más allá de las heridas, era ella. En cuanto Ilaiche cruzó la puerta, la recepcionista se puso rígida. «¿Doctor Merrick?» Llamó rápidamente, sin siquiera preguntar su nombre. Y entonces allí estaba, Alina, con las mangas arremangadas, la mirada alerta, secándose las manos con un paño manchado. No sonrió. No preguntó por qué estaba allí, su mirada se posó inmediatamente en el perro. El perro cojeaba detrás de Ilaiche, luego se sentó apenas, con el cuerpo tenso, los ojos moviéndose rápidamente entre ambos como si leyera cada momento como un código. Alina se acercó lentamente, se agachó sin decir palabra y puso una mano cerca del cuello del perro. Él no se inmutó. Eso, más que nada, le indicó que algo había cambiado. Ilaiche, dijo finalmente, levantándose. Echemos un vistazo. Dentro de la sala de examen estéril, el ambiente cambió. El perro permaneció tranquilo, dejándola levantarle la pata y pasarle las manos por la caja torácica. Pero cuando apartó suavemente el pelo de su flanco, se congeló. «Esto no es de una valla», murmuró. «Son intencionales». El corazón de Ilaiche se desaceleró en su pecho. «¿Qué quieres decir?» Alina no lo miró. Se concentró en la tomografía. Tejido cicatricial antiguo. Anillos de quemaduras. Se acercó a su pecho, encontró otro. Este patrón, comenzó de nuevo, suele ser de las descargas eléctricas. El silencio que siguió fue denso. ¿Pinchazos? Ilaiche tragó saliva con dificultad, con las manos dobladas sobre las rodillas. Recordó las historias, los rumores en los ranchos rurales sobre perros agresivos que se amansaban para hacerlos temer, obedecer o peor aún, volverse violentos por diversión. Alina se apartó de la mesa y exhaló. No solo sufre abusos. Está entrenado para sobrevivir. Algo que ningún ser vivo debería sobrevivir. Entonces abrió un escáner. Hay un chip que lo cambió todo. Ambos se inclinaron. El monitor parpadeó, extrayendo registros de un polvoriento rastro digital. Cuando apareció el nombre, Ilaiche no respiró. Alina dudó antes de leerlo en voz alta. El perro había estado registrado en una instalación de cría de ganado, una que Ilaiche conocía demasiado bien. Condado de Yellowstone. Cerrado hacía 5 años, vinculado a un hombre que rara vez aparecía pero siempre conseguía lo que quería. La voz de Alina se quebró al leer la última línea. Dueño registrado, Everett Roark. Ilaiche se recostó, atónito. El nombre lo golpeó como un tren de carga. Roark. El hombre detrás de las subastas. El hombre para el que Ilaiche había trabajado cuando todo se había vuelto oscuro en su vida. El hombre cuya operación Ilaiche había intentado olvidar. Pero el perro. El perro no lo había olvidado. Los ojos de Roark no parpadearon. Simplemente giró la cabeza ligeramente, observando a Ilaiche, silencioso como siempre, como diciendo, ya lo sabías. Alina no volvió a hablar. Pudo ver que Ilaiche se deshacía en silencio en un rincón de la habitación. Se levantó lentamente, caminó hacia la puerta y luego se detuvo, manteniendo. Conserva el escáner, dijo. No borres nada. Afuera, el viento había arreciado. Ilaiche estaba de pie junto a la camioneta, con los ojos cerrados. Susurró algo que solo el perro oyó. Un nombre, un lugar y una promesa. Porque ahora no se trataba solo de rescatar al perro de su pasado. Se trataba de asegurarse de que ninguna otra alma, de 2 o 4 patas, volviera a quedar atrapada bajo ese mismo peso.
Ilaiche no durmió esa noche. El nombre en ese archivo lo persiguió en círculos, sonando más fuerte que el silencio en su cabaña. Everett Roark no era solo un recuerdo. Era una puerta. Una que había sellado años atrás con un pesado candado y enterrado en una parte de sí mismo que jamás quería revisitar. Pero ahora se había abierto de par en par, y al otro lado estaba este perro, mirándolo como un reflejo de todo aquello de lo que Ilaiche alguna vez se había alejado. Al amanecer, Ilaiche estaba sentado en el porche delantero con un termo de café tibio. El perro yacía cerca, con la cabeza apoyada en la bota de Ilaiche, respirando con regularidad pero alerta. El vínculo entre ellos se había profundizado ahora. Ya no era solo un animal rescatado. Era un testigo. Ilaiche se levantó, entró en el cobertizo y sacó una caja que no había tocado en más de una década. Dentro había fragmentos de una vida diferente. Identificaciones de contratistas, fotografías antiguas, un talón de pago con el nombre de Roark garabateado en la parte superior. Prueba. No del tipo que se sostendría en un tribunal, sino del tipo que no podía ignorarse en el alma de un hombre. Había trabajado para Roark una vez, errando caballos, arreglando remolques, parchando cercas. Ese era el trabajo superficial. Pero debajo de todo eso había susurros, ladridos de cobertizos que siempre estaban cerrados. Perros que llegaban y nunca se iban. Ilaiche lo había oído, había visto demasiado y había hecho muy poco. Necesitaba el dinero. Miró hacia otro lado. Caminó cuando el aire se volvió demasiado denso con humo y gritos. Y ahora ese mismo mal lo había seguido hasta Bozeman. Llamó al alguacil adjunto Lance Dwyer. Una conversación corta y entrecortada. Sin preguntas, solo una reunión. Se sentaron en un café tranquilo en la esquina del pueblo, rodeados por el bullicio de la vida normal, y Ilaiche lo explicó pieza por pieza. Sin adornos, sin excusas. Solo la verdad. Conocía a Roark. Trabajé para él. Vi las jaulas. El rostro de Dwyer permaneció neutral, pero entrecerró los ojos. ¿Por qué ahora? Ilaiche no respondió con palabras. Sacó la foto que Alina había escaneado del registro del chip del perro. Una imagen descolorida del perro, con cicatrices pero más joven, de pie dentro de un recinto de malla metálica con un número grapado a la pared detrás de él. La expresión de la gente se quebró. «¿Lo compraste?», murmuró. «¿De la subasta?». Ilaiche asintió. No lo sabía entonces, pero ahora sí. Dwyer se pasó una mano por la barba. Roark desapareció cuando la cooperativa se derrumbó. Sin rastro de papel, sin residencia. Simplemente se metió en el bosque. Ilaiche se inclinó, en voz baja. «¿Puedo encontrarlo?». El agente no preguntó cómo conocía a hombres como Ilaiche. Callados, dañados, pero con una brújula que apuntaba con más precisión que la mayoría. «Si lo haces», dijo Dwyer, «no hagas ninguna estupidez». Ilaiche solo sonrió una vez, apenas. Demasiado tarde para eso. De vuelta en la cabaña, el perro esperó. Cuando Ilaiche regresó, el perro se quedó quieto sin órdenes y caminó hacia la puerta. Sabía que esto ya no se trataba solo de curarse. Se trataba de ajustar cuentas. Al día siguiente, Ilaiche llenó la camioneta. No mucho, solo lo esencial. Una cuerda, botiquín, una linterna, un viejo revólver que no había tocado en años. El perro se subió al asiento del copiloto sin dudarlo, como si lo hubieran hecho antes. En otra vida. No hablaron al salir del pueblo. No lo necesitaron. El viento entre los árboles llevaba cada pensamiento con suficiente fuerza. Everett Roark había construido su reino sobre el silencio y el dolor, pero ahora el silencio venía por el con dientes y un pasado del que no podía escapar. El camino de regreso al rancho Wilcox fue silencioso, pero el silencio lo decía todo. El perro estaba sentado erguido en el asiento del pasajero, con la mirada fija en la carretera como si supiera exactamente a dónde iban. Las manos de Ilaiche aferraban el volante, las venas tensas,
la mandíbula apretada en esa furia silenciosa que solo alguien que ha vivido con la culpa lo suficiente puede entender. El pasado ya no estaba detrás de ellos. Estaba dando vueltas, esperando un movimiento final. Las nubes se espesaron sobre el bosque cuando llegaron al desvío cerca del límite forestal de Custer. La vieja puerta aún colgaba torcida. Copos de óxido se dispersaban como hojas muertas en el suelo. Y la Iche aparcó sin apagar el motor. El aire era pesado, eléctrico, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. El perro salió primero, cojeando pero decidido, con el hocico bajo y las orejas escudriñando. No hablaron. Simplemente siguieron el mismo camino de vuelta al claro, a través de una valla rota, pasando junto a los restos carbonizados de un establo donde ningún animal había vivido en años. Y allí estaba de nuevo. Ese lugar al que el perro había aullado. Pero esta vez no lloró. Cavó. Y la Iche se arrodilló y se unió a él. Pasaron 10 minutos, luego 20. La tierra dio paso a algo sólido, una pequeña caja de metal oxidada en las bisagras, envuelta en capas de tela podrida. Y la Iche dudó un momento, con el corazón latiendo como un tambor de alarma en su pecho, y luego la abrió. Dentro había fotografías, imágenes de perros, docenas de ellos. Heridos, enjaulados, algunos apenas reconocibles. También había documentos. Libros de pagos, recibos de subasta, un bloc de notas con fechas y códigos garabateados, y al final, una lista de nombres. Y la Iche examinó hasta que la encontró. La suya, junto a una partida que decía transporte de herraduras. Sin preguntas. Se quedó sin aliento, pero la pata del perro volvió a rozar el borde de la caja. Y la Iche bajó la mirada. Otra foto se había deslizado bajo la pila, una que no se había desvanecido como las demás. Era el perro. Más joven, más delgado, con una cadena alrededor del pecho. El número 1479 en la placa de identificación. Y la Iche lo miró. El perro le devolvió la mirada. No hubo acusación, solo reconocimiento y algo más profundo. Como si hubiera esperado toda su vida este momento. Que alguien no solo presenciara lo que le habían hecho, sino que hiciera algo al respecto. Y la Iche se levantó, con manos temblorosas, y metió la caja en una bolsa de lona. Salieron del rancho sin decir palabra. Pero el fuego que ardía en el pecho de Ilaiche ya tenía forma. Una misión en Bozeman. Ilaiche entró directo a la oficina del sheriff con el perro a su lado. Dwyer lo recibió en la puerta. Una mirada al rostro de Ilaiche y supo que lo que hubieran estado esperando había llegado a otra parte. Ilaiche dejó la bolsa sobre el escritorio. Esto es todo, dijo. Al anochecer, la búsqueda se reabrió. El nombre de Roark circuló por las agencias como un reguero de pólvora. Se emitieron órdenes de arresto por satélite, se reactivaron viejos archivos de casos. Lo que había estado enterrado en las sombras ahora se encontraba en el centro del pueblo, bajo un foco que nadie podía evitar. A la mañana siguiente, mientras la nieve caía ligeramente sobre las aceras del centro de Bozeman, Ilaiche y el perro salieron de la estación. La gente se detuvo. Algunos los reconocieron del video de la subasta que se había vuelto viral semanas antes. Algunos incluso se acercaron, pero nadie habló de inmediato. Simplemente vieron al hombre y al perro caminar por el pueblo como si pertenecieran allí. Ahora. Ilaiche miró al perro. ¿Listos para ir a casa? Un ligero meneo de cola. Solo una vez. Se giraron. No hacia la cabaña, sino hacia un nuevo lugar que Ilaiche había estado construyendo en secreto. Un pequeño tramo de tierra a las afueras de Livingston donde ninguna cadena volvería a tocar un cuello. Donde los perros caminarían junto a mí, correrían, descansarían. Rock sería el primer residente. Ya no solo un sobreviviente, sino un guardián. Porque al final, algunas historias no se tratan solo de supervivencia. Se tratan de regreso, de un alma rota que decide ayudar a otra hasta que ninguno recuerda quién salvó a quién. Y en cuanto a Roark, ese es un camino diferente. Pero ahora lo están buscando, igual que él buscó a otros.
Y la Iche y el perro nunca miraron atrás. No tenían por qué hacerlo. Ya habían convertido el dolor en propósito. Y en algún lugar, en el viento que lo seguía, el pasado finalmente se desvaneció, el pasado finalmente se dejó ir, el pasado finalmente se dejó ir.